Hemos titulado este sermón, La vida del hombre vale, puntos suspensivos. Hoy quiero pintar un cuadro. Con una imagen que tengo en la mente, pero aún no lo sé del todo, si me alcanzarán los colores que tengo disponibles para poderlo hacer, para poderlo pintar, para poder retratar con fidelidad el propósito, el proyecto de mi propósito en esta ocasión. Espero, eso sí, que yo pueda cumplir mi propósito de abarcar la mayoría de los matices que contiene mi tema. Especialmente porque me temo que me quedaré muy corto debido a la vasta variedad de aspectos que sería muy deseable reconocer acerca de lo que les voy a hablar. Extrañamente, este tema es inagotable, porque a pesar de que ilustra lo bello, lo profundo y necesario de su existencia, en este mundo perverso, como lo conocemos todos nosotros que estamos saliendo de él, escasamente tiene el lugar que merece ocupar, porque en esta sociedad se le ha negado simplemente ese derecho, a excepción, por supuesto, en los matrimonios cristianos integrados como miembros de la Iglesia de Dios, en los que tanto el hombre, así como la mujer, son miembros de la Iglesia de Dios, que son miembros del cuerpo de Jesucristo. Hoy vamos a hablarles de la mujer, que es el propósito de mi plática, y enfocaremos los numerosos y múltiples atributos, cualidades y virtudes que hacen de la mujer algo especial y fascinante. La mujer es el instrumento maravilloso de Dios, único para generar vida al mundo. Y es además el complemento perfecto para el hombre. Por estas razones, en esta ocasión, realzamos y reconocemos la importancia de su presencia y especialmente de sus cualidades de mujer. Por eso, como decía el título, la vida del hombre vale la mitad de lo que cree que vale sin su mujer, su esposa, su compañera, su compañía. Y ese es el título completo de mi mensaje este día, de esta charla y de este sermón. ¿Y basados en qué decimos eso? Basados en la misma Biblia, porque en la Biblia dice, porque en la vida cristiana ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Pues aunque es verdad que la mujer fue formada del hombre, también es cierto que el hombre nace de una mujer, nace de la mujer. Y todo eso tiene su origen en Dios. Y comprobémoslo aquí mismo en la Biblia. Vayamos al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Empezando en el versículo número 11. Pero en el Señor, o sea, en la vida cristiana, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Versículo 12. Porque así como la mujer procede del varón, o sea, viene del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo, absolutamente, procede de Dios. Cuando Dios creó al hombre, Él rápidamente detectó y pensó en la necesidad que el hombre tenía de tener compañía. Y Él le dio solución a esa carencia del hombre de una manera sensacional.
Y Dios no le creó una competencia, sino una ayuda idónea, según sus propias palabras. Eso fue lo que le creó. Vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 18. Y dijo el eterno Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea quiere decir, en otras palabras, ayuda apropiada. Cuando Dios la creó a ella, no fue hecha de la misma clase de barro con que él había sido hecho. Tampoco la creó con una clase de barro superior. Ella ni siquiera fue hecha de barro como Adán. Ella tuvo un origen distinto, especial, muy particular y con multitud de propósitos. Así fue como ella fue creada por él, por Dios. Ella fue hecha de una parte del cuerpo del hombre, pero no de cualquier parte, sino de una región especial. Ella fue hecha de una parte del cuerpo de él, pero a la altura del corazón. No fue hecha de un hueso de sus tobillos, de un hueso de su cadera, o de un hueso de la rodilla. Tampoco fue hecha de un hueso de su cabeza. Leamos en Génesis 2, ahora en el versículo 21. Entonces el eterno Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. Y de la costilla que el eterno Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hizo una mujer y la trajo al hombre, de lo que había tomado del varón. Ella fue hecha de una de sus costillas, a la altura del corazón, y Dios fue quien hizo esa asombrosa operación, y luego cerró la carne en su lugar. Ella fue hecha de una de las costillas de Adán. Por eso las mujeres son hueso de sus huesos y carne de su carne, de su marido. En sentido figurado, la esposa es hueso del hueso y carne de la carne de su marido. Leámoslo ahí en continuación, en Génesis 2, ahora en el versículo 22. Y de la costilla que el eterno Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso también se suele oírse que la esposa es la costilla de su marido, o también se suele oír que es su media naranja, considerando que uno sin el otro le falta una mitad. No fue hecha de su cabeza tampoco, porque la cabeza de la mujer, de cada mujer, es su propio marido, y ella es su complemento. La hizo a la altura del corazón, donde residen los sentimientos y las emociones, como lo dice aquí en Efesios 5, en el capítulo 5 y versículo 21, leemos lo siguiente. Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No, ella no fue hecha de cualquier parte del varón, sino a la altura donde está la parte más sensible, más susceptible de influenciar en él. ¿Y dónde es eso? A la altura del corazón. ¿Y por qué sería que ella fue hecha de esa región específicamente? ¿Por qué de ahí? Y es para que se note que ella no es inferior al hombre. La mujer no es inferior al hombre.
La mujer no es inferior al hombre a los ojos de su creador, porque fue Dios. Aquí estamos hablando, aquí lo estamos leyendo. Sino que ella fue hecha para su complemento, su otro yo, para su otra mitad que a él le falta. ¿Qué quiere decir complemento? Complemento es todo lo que le falta a una cosa para completarla, para que quede completa. Por eso el hombre sin la mujer no está completo. Y lógicamente la mujer sin su marido está incompleta física y también emocionalmente. La otra necesidad adicional, más, es que los seres humanos somos gregarios, somos sociables, nos gusta la compañía, nos gusta estar entre todos, nos gusta estar entre más personas. Por esa razón, vamos a continuación a mencionar, vamos a aludir a algunos rasgos especiales que ellas tienen como seres humanos femeninos, creados por Dios según su sabiduría, según su propósito. Primeramente aludamos a la mujer como fuente de vida nueva. Regresemos otra vez a Génesis en el capítulo 1 y leamos lo que dice a partir del versículo 27. Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla también debemos entenderlo como sometan todo lo que esté frente a ustedes. Y los bendijo Dios después de decirle eso. Y les dijo, produzcan frutos y auméntense. ¿Y cuál es el fruto del matrimonio entre esposos? Pues nada menos que sus hijos. Ese es el fruto del matrimonio. Los hijos. Tengan hijos y multiplíquense, les dijo, y llenen la tierra. A partir de los primeros seres humanos que nacieron como fruto de ellos, la humanidad creció. La humanidad aumentó, la humanidad se multiplicó, como dijo Dios. Hoy día esa instrucción alcanza los 7,000 millones de seres humanos y aún sigue multiplicándose. Hablamos hoy día aquí de la exclusividad que Dios le dio a la mujer como generadora de nuevos seres humanos. Una misión extremadamente delicada, compleja, exigente, sacrificada y de prolongada duración. Nos referimos al tiempo de más o menos 9 meses, desde el engendramiento y del desarrollo de un nuevo ser dentro de su vientre materno, para dar a luz un nuevo ser, Dar a luz un nuevo ser no es todo en la maternidad, pero sí la parte más dramática, más arriesgada, más agotadora, transformadora y peligrosa de la misma. La maternidad da inicio desde la concepción del nuevo fruto que conlleva una larga y sacrificada experiencia de transformación física para ella. No hay tregua ni descanso para las molestias, para los dolores y el sacrificio, ni de día ni de noche. Y el clímax de ese largo periodo no finaliza con el alumbramiento. Multitud de casos hay de secuelas dolorosas que se prolongan según las diferentes circunstancias de cada mujer. Pero ¿qué pasa? El instinto maternal que lleva como mujer dentro de sí le da fortaleza y resistencia, le hace ser estoica. Estoica quiere decir como indiferente ante el sufrimiento por el amor hacia ese nuevo ser que empieza a formarse dentro de ella. Pero oigamos lo que dice Dios en Génesis 3, Génesis 3:16.
¿Qué es lo que dice Dios que ocurrirá a la mujer? En Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, lo que interesa ahí es, con gran dolor darás a luz tus hijos. Las privaciones, los dolores, el agotamiento, la apariencia, la transformación física, sus desvelos, no son nada para ella, por el afán, por la ilusión de hacer posible que aquella criatura pequeñita, indefensa, inocente y prometedora logre nacer y vivir. Después de esa intensamente dolorosa experiencia que le dio vida, ahora se concentra en protegerlo de todos los riesgos, de todos los peligros que le rodean, así como de darle todo lo que le hace falta: calor, cariño, alimento, limpieza, cuidado, bienestar, ternura, etcétera, etcétera. Ustedes pueden agregar a la lista. La maternidad no termina con el nacimiento. Eso es solo una pequeña estación en el largo recorrido que le espera desde aquí, pero ahora como madre y también como mujer. Y ese trauma físico, emotivo, se volverá a repetir hasta completar el número de miembros de la familia que quieran procrear al lado de su marido, junto a su esposo, dentro del matrimonio. Dios es el que le da la capacidad y dominio propio para superar sus propios temores, de niña a mujer, de soltera a casada. Dios le ayuda a olvidar y también a no pensar en las experiencias negativas de su embarazo anterior y a recuperar el ánimo para generar una nueva vida otra vez. De ahí que el amor de una madre por sus hijos es algo que solo ellas pueden explicar y comprender, y nadie más. El amor por el fruto de su vientre quedará grabado para siempre en su mente y su corazón para toda la vida, lo entendamos o no. Dios dice que una mujer nunca olvidará los hijos que haya engendrado o que haya dado a luz. Veámoslo en Isaías 49. Isaías 49, ya le diré el versículo. Isaías 49:15. Dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y Dios añade: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En la mujer, la defensa y abnegación por sus hijos empieza siendo una alegría encantadora, y a medida que pasa el tiempo, se vuelve en un agotador sacrificio. Dios usa esa analogía tan real y cierta del amor de las mujeres por sus hijos para manifestarnos a nosotros también que Él tampoco, si acaso alguna mujer llegara a olvidar sus preñeces anteriores o los hijos que dio a luz en alguna ocasión, Él nunca olvidará a cada uno de todos nosotros sus hijos espirituales, es decir, a su familia de llamados. Una de las tareas más extenuantes de la mujer es la crianza y educación de sus hijos, que se extiende día tras día, mes tras mes, año tras año, a lo largo de todo el crecimiento de esos pequeñitos. Una abnegada carrera de dedicación, guía, protección
ante todos los peligros que le rodean a esa criatura. El amor y cuidado de ellos no se desvanece nunca, y ella hará hasta lo imposible. ¿Para qué? Para que no les falte nada de todo lo necesario según sus posibilidades, según sus recursos. Ahora veamos a la mujer como el polo emotivo familiar. Porque la mujer no es ni más ni menos que el polo emotivo familiar de todo el grupo familiar. Ella es siempre la que se levanta antes que todo. Ella se levanta más temprano. Y alrededor de ella giran todas las actividades de la casa. Ella es la que más permanece en casa. Ella es la que espera y la que prepara y que espera que todos regresen bien y que todos regresen sin novedad. No se queda tampoco sentada en la casa esperando a que regresen, sino se queda haciendo todos los oficios domésticos de la misma hasta que regrese el último de ellos. Si no, no se va a acostar tranquila. La mujer en el aspecto de ser administradora de la casa. Ella es la que distribuye y dispone todo lo apropiado, las cantidades y las calidades, y hasta hace las compras de lo que se consume en toda la familia. Con su criterio usa el dinero para comprar los insumos y víveres necesarios para el funcionamiento de aquel hogar que han formado. Ella ajusta los gastos a los recursos que le proveen, y su habilidad para separar lo necesario de lo superfluo, de lo que no es tan innecesario, hará posible que alcance a cubrir todo. ¿Y qué decir la mujer como enfermera? ¿No es ella acaso la primera en notar que algo anda mal con la salud de los niños? Ella es la que toma la iniciativa cómo remediar la situación, sea como sea, sin tardanza. Los recursos siempre limitados, pero su ingenio hace posible que sus decisiones logren curar, o al menos aliviar los malestares del enfermo, sin importarle cualquier sacrificio por resolver ese problema. ¿Y qué decir como belleza y sensibilidad del hogar? Ella es la belleza y el adorno. Ella es la que le imprime belleza al hogar. Si falta ella, pues se siente un hogar como opaco, como triste, como decaído. Su sensibilidad de mujer, en cambio, le da ese toque de gracia y de calidez al hogar. Con los recursos escasos que tenga, la hace sentir a todos los llegados el agrado de regresar todos a una casa limpia, olorosa y bonita. La gracia y habilidad para hacer lucir su casa es parte de su sensibilidad de mujer. Ella es la que primero piensa en las flores, las cortinas, los tapetes, los manteles, la ropa de cama, los adornos. Ella es la que primero piensa, en la sopita, en los guisados, en las carnes, en las frutas y en los postres para toda la familia. Ella no para, todo el día se pasa afanada haciendo algo en la esperanza de que cuando lleguen todos sientan el agrado y la alegría de estar de nuevo allí. ¿Y qué decir como confidente o como asesora? No hay persona más buscada en toda la casa que ella. La buscan por consejo, por asesoría, por orientación, por la solución de un número grande de cosas y de problemas que cada uno, fíjate mamá, que tal y tal cosa, hace esto, no vayas, ella, que pueden ser de diferente índole, pueden ser de familia, de negocios, de relaciones sociales, personales, de toda clase de cosas que tienen que ver con la interrelación entre personas. Especialmente su esposo, que ve en ella a su mejor confidente, su apoyo, su asesora personal. Aquí apenas escasamente hemos rozado el ramo de virtudes
que la presencia de la mujer constituye para toda la familia. Especialmente en el abundante círculo de sus actividades cotidianas, digámoslo así muy coloquialmente, en el día a día familiar. Ella es la figura que resalta más de la familia, en el plano afectivo, en el plano sentimental, emotivo y de consuelo. La mujer siempre ha sido la motivación principal de lo bello, de lo agradable, de lo deseable y aún de lo romántico de la vida. Su sola presencia cautiva, arrebata, inspira, motiva y le da sentido, valor y propósito a la vida de cada miembro de la familia. La vida del hombre vale la mitad de lo que cree que vale sin su mujer. Dios con su genialidad supo crear el ser humano perfecto para la compañía del hombre sobre esta tierra, para darle la otra parte esencial, la otra parte vital, la otra parte necesaria que llena su vida. A pesar de que esta sociedad, o sea, a los ojos del hombre común, ella esté colocada en un plano muy abajo, muy inferior al de él. Digo pues, el hombre sin el Espíritu de Dios en él. Hemos visto que su posición potencial, dotes y recursos dentro de la familia está lejos de ser así. Veamos lo que dice Colosenses 3. Versículo 19. En adelante. Colosenses 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Número 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La mujer entonces no es menos que el hombre, mucho menos a los ojos de Dios, quien desde la creación reveló su potencial. Vayamos a leer Primera de Pedro, versículo 3, capítulo 3. Y versículo 7. Primera de Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ningún estorbo. Los esposos debemos de ser más comprensibles, porque ellas son más delicadas, es lo que se puede resumir en esto que hemos leído. Las mujeres de la Biblia y las mujeres contemporáneas tienen siglos de separación en el tiempo. Pero en el plano emotivo, en el plano sensitivo, de fidelidad, de reacción y de actitud, tienen mucho en común con las mujeres aludidas aquí en la Biblia. ¿Y cuál es ese beneficio común entre ambos grupos? Que ambos grupos poseen el mismo Espíritu de Dios en ellas. De todos esos relatos podemos entresacar consejos y lecciones para obedecer y practicar, así como advertencias y peligros que debemos de evitar para proteger y alargar nuestra vida familiar. Tomemos el ejemplo de Loida y de Eunice. La enseñanza en los caminos de Dios por parte de la abuelita y de la mamá de Timoteo lo encaminaron rectamente por el buen camino hasta convertirlo en un siervo útil para el Señor. ¿Y qué lección podemos sacar de aquí? Que guiar a nuestros hijos en el sendero correcto les dará frutos de gran valor y gran beneficio para su vida, para toda la vida. Leamos lo que
Dice en segunda de Timoteo, capítulo 1, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria, o sea, recordando la fe no fingida que hay en ti, la cual también habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Otro ejemplo de mujeres de la Biblia, Dorcas. La habilidad natural de las mujeres para las manualidades, para hacer costuras, para hacer tejidos, bordados y todo ese tipo de cosas que son innatas en ellas, como lo hacía Dorcas, siempre serán importantes, apreciadas y productivas para las generaciones futuras. Dorcas había muerto, pero había un legado, había una herencia, había un recuerdo de ella, de todo lo que ella hacía cuando aún estaba viva. Leamos en Hechos 9, ese relato. Hechos 9:39. Aquí empieza narrando el versículo 39 acerca de que habían llamado a Pedro para que interviniera en favor de ella. Por eso vamos a aludirlo, pero entendámoslo de esa manera. Versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas, o sea, cuando aún estaba viva. Dorcas había muerto, pero había una herencia, había un recuerdo, y eso es lo que se trata aquí. La lección que debemos adquirir es que mujeres transmitan todas las manualidades que puedan, porque son útiles para todas sus hijas, para todos los nietos, porque hay muchas cosas que podemos legar como eso. Ahora leamos el caso de la esposa del gobernador de Poncio Pilatos. La esposa del gobernador de Poncio Pilatos, ella le aconsejó bien y le dijo, no tengas nada que ver con ese justo. Y se lo dijo aquí en Mateo 27, versículo 19. Mateo 27. Versículo 19. Y noten que él estaba ocupado, estaba en su oficina, pero ella le dijo, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. O sea que ese era un presentimiento, ella no había podido conciliar el sueño a causa de lo que había percibido, que él no debía de meterse en ese lío gordo que estaba haciendo. ¿Qué lección nos enseña eso? Maridos, no desechemos del todo los consejos, advertencias y presentimientos de ellas. Pero leamos lo que dice Génesis 21. Génesis 21, regresemos otra vez. Génesis 21. Pero ahora en el versículo 12. Y noten quién es el que habla aquí. Entonces dijo el Eterno a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. Y esto es lo que quiero que ustedes noten. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Pero no dice, en todo lo que te diga tu esposa, hacele caso o hace eso, sino que
Tenemos que escucharla, tenemos que oírla y evaluar según el criterio nuestro de lo que más convenga para el grupo familiar, proceder a hacer eso. Porque no tenemos nada más que escuchar y actuar, sino que tenemos que evaluar entre los dos lo que mejor convenga a la familia. Ahora leamos el caso de la reina Basti. La reina Basti era la esposa de un rey que nada menos su reino abarcaba de lo que hoy es desde la India hasta cerca del África. Sus posesiones eran 120 provincias. Era una cosa enorme, inimaginable. Pero estando ya borracho su marido, el rey, quiso que ella se presentara como un show público ante el grupo de sus gobernadores para mostrar, entre comillas, toda su belleza. Pero ella se negó y no asistió. Su integridad, su pudor, su reputación eran más importantes que seguir siendo reina. Leámoslo en Esther, en el libro de Esther. Era más importante su pudor, su reputación, que se continuar ahí en el reino. Ya logré encontrarlo. Esther capítulo 1, empezando a leer en el versículo 11. Entonces la bebida había corrido por muchos días. Esa fiesta estaba programada para que tardara 6 meses. Imagínense cómo era eso, era un bacanal. Pero en el capítulo 11, ya estando el rey borracho, le dijo que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Versículo 12. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, o sea, de sus siervos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Sigamos leyendo, pero más adelantito, en el versículo 19. Y esto, después de que ocurrió este incidente, entonces sus asesores, o sea, los sátrapas, le aconsejaron. Y esto fue lo que le contestaron sus asesores al rey borracho: que Basti no venga más delante del rey Asuero, y que el rey haga reina a otra que sea mejor que él. ¿Qué lección podemos aprender aquí de la actitud de esta reina? La dignidad y el honor son dones preciosos que Dios concede a quienes le temen. Pero leamos este caso de aquí de Abigail. Abigail, si ella no hubiera actuado como lo hizo, toda su familia y ella misma hubiera sido exterminada. La decisión por destruir a Nabal ya estaba determinada por David. David en ese entonces no era rey, sino que andaba merodeando por todos esos cerros de ahí, de Palestina. Y en respuesta a la ofensa que recibió por medio de sus enviados, entonces David dijo: cíñanse las espadas. Él tenía a su disposición más de 400 hombres, guerreros, jóvenes, vigorosos, para arrasar con toda la hacienda de Nabal. Pero uno de los mozos escuchó, corrió y le dijo lo que dice en Primera de Samuel. Primera de Samuel, vayamos allá. Primera de Samuel 25. Tendremos que correr porque hay muchas páginas que mover. Y entonces el mozo corrió a Abigail y le dijo lo que dice aquí en el versículo 17 del capítulo 25 de Primera de Samuel.
Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. La decisión de Abigail fue rápida y atinada y envió abundante regalo de comida y de vino con los mozos por un lado y por otro un regalo que está escrito en el versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos y lo cargó todo en asnos. Y ella por un atajo se fue corriendo a hacerle enfrente al encuentro de David y le dijo, lo que dice en Primera de Samuel 25 ahora, Primera de Samuel 25, le dijo, postrada ante David, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. 26. Ahora pues, Señor mío, vive el Eterno y vive tu alma, que el Eterno te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, en el 27, recibe este presente de tu sierva que ha traído, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. ¿Qué lección podemos aprender ahí también? Actuar con rapidez y cabeza fría evitará males mayores. Abigail lo logró y además fue valiente y osada al enfrentar al que venía en son de guerra. O tomemos el caso y la lección de Dalila, por ejemplo, la esposa de Sansón. La tenacidad, o sea, la persistencia de muchas mujeres de tratar y de tratar hasta conseguir sus objetivos, como lo hizo la esposa de Sansón, nos ayuda a pensar que todo es posible si por lo menos tratamos. Pero los objetivos no los confundamos con caprichos vanos, con tonterías superfluas y tampoco con cosas innecesarias. Pero es deseable que esos objetivos sean de beneficio a la economía familiar. Por ejemplo, ¿por qué no ser persistentes en aprender artes, cocina, idiomas, costura, manualidades, repostería, belleza? ¿Cuántas cosas hay? De esa tenacidad hablamos, no de objetivos que son caprichos. Ahora, la lección que encontramos de Ruth. Ella ya conocía a su suegra, por su sinceridad especialmente. Y también la quería como si fuera su madre. Y no quiso abandonarla en su viudez, después de haber repentinamente perdido a sus 2 hijos varones. Y optó por no volverse a casar, que dejarla sola, necesitada y en desamparo. ¿Qué podemos aprender ahí también? Que el genuino amor debe mostrarse con hechos. Si podemos hacer el bien, debemos hacerlo. Y Dios al final recompensa a quienes así actúan. O por ejemplo el ejemplo de la madre de Jesús. Viaja más o menos 135 kilómetros en el único medio de transporte de locomoción de aquella época, o sea, al lomo de un borrico. Desde Nazaret en el norte hasta Belén, en caminos pedregosos y polvorientos, quebrados de tierra, con un embarazo de más o menos 8 meses y medio, solamente para hacer cumplir la ley que prevalecía ahí en el imperio, para ser empadronados junto con José, su esposo. Estando ellos allí, ya en Belén, se cumplieron los días del alumbramiento de ella. ¿Y qué ocurrió? Que todo hospedaje disponible estaba ocupado, estaba todo lleno porque había acumulación de visitantes por causa del censo. Era ley ir a ser censado. Y lo único que hallaron disponible fue en un establo, con condiciones sanitarias precarias.
con muy poca comodidad, privacidad y escasas facilidades, sin una cama. En el calor de la época, no era diciembre, entre zancudos, tábanos y moscas, propias de un ambiente donde suelen estar las mulas y los bueyes, los borregos. Ahí en ese ambiente nació su primogénito. ¿Y qué lección podemos sacar aquí de María? Después de leer la escritura que vamos a leer de Lucas 2. Leamos lo que pasó allí. Lucas 2. Lucas 2, empezando en el versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La fidelidad y obediencia al Señor valen cualquier sacrificio, y eso también vale para hombres como para mujeres por igual. Pero incidentalmente analicemos qué quiere decir pesebre. ¿Se han analizado ustedes alguna vez? ¿Se han preguntado qué quiere decir pesebre? Pesebre es esa caja de madera, es como una batea, dicho en otras palabras, una batea de madera, en donde le ponen el pienso, en donde le ponen el forraje a los bueyes y a todo el ganado, para que coman. Como ella no tenía dónde poner al niño, lo envolvió en pañales y lo acostó, allí tal vez entre la pajita, lo acostó en un pesebre. Ahí tuvo a su niño. Como dijimos al inicio, el tema de las mujeres es abundante, es fascinante y prolongado. Hay mucho contenido en la Biblia para hablar de ellas, pero basta hasta aquí la muestra de los ejemplos de las mujeres en la Biblia, así como de todas ustedes mujeres. Hasta aquí hemos rozado apenas la superficie de todas las características, de todos los dones y talentos y peculiaridades que las distinguen a ustedes. Sabemos que Dios es tanto el creador de ellas como de los hombres que pueblan toda la tierra entera. Aparentemente a los ojos del hombre común, sin el Espíritu de Dios morando en nosotros, ellas están en un plano inferior al hombre. Sin embargo, hemos visto, y al seguir escudriñando aquí en la Biblia, que su desempeño en el seno familiar está muy lejos de ser así. En el hombre común, sin el temor de Dios, aún persiste un desdén. Desdén quiere decir desprecio hacia ellas. Pero los hechos que apenas hemos revisado hablan por sí solos. Y se puede notar el evidente desempeño, su rendimiento, su gran apoyo que ellas aportan al hogar. Sus consejos, su persistencia, sus actitudes, reacciones, su valentía, tenacidad, paciencia y aún presentimientos son valiosos. Les hace percibir y hacer más claramente muchas cosas en comparación al hombre, que no siempre visualizamos lo mismo. Eso le repito yo muchas veces a Telmi. Es que yo no puedo ver eso. Él lo veía, claro. Pero como dijimos al principio, Dios el Creador no le dio al hombre una competencia, sino una ayuda conveniente. Dios el Todopoderoso es el Creador y quien dispuso todas las cosas, los talentos y las posiciones dentro del hogar. Y dispuso que el hombre fuera la cabeza de su mujer y ella su ayuda idónea, según su sabiduría, juicio y propósito, establecerlas como las conocemos, tal como ellas actúan, tal como se desenvuelven, tal como reaccionan. Lo que se ha dicho de ellas aquí es muy limitado aún, porque sus hechos sobrepasan lo que se conoce de ellas. Su participación en la historia de la humanidad es enorme, relevante, sin paralelo, como lo que ocurrió con Dorotea y el emperador Justiniano. No hay campo de la actividad humana en donde quede aislada por falta de capacidad para aprender o de actuar. Son sencillamente sensacionales, inteligentes y dotadas, sin mencionar siquiera que en el plano espiritual
Sí, aún en el plano espiritual, por voluntad de Dios, nuestro Creador, tienen otro grandísimo regalo. Tienen por voluntad de Dios el grandísimo regalo, el derecho de ser coherederas. Coherederas es que uno está a la par del otro, como lo leímos ya en Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7, por favor, revisémoslo nuevamente, rápidamente. Pero esta vez lo vamos a leer en la versión popular, para que se realce mucho más el contenido de lo que les quiero expresar. En cuanto a ustedes, los esposos, sean compasivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Coherederas en el reino venidero de Dios en el mundo de mañana, conjuntamente con los varones bajo la autoridad de Jesucristo. Tanto hombres como mujeres con el Espíritu de Dios, pero ya transformados, será el componente principal de la población celestial de seres espirituales que Dios, el Padre, hará surgir para el glorioso gobierno futuro en el reino de Dios. Por ahora hemos ofrecido este sencillo tributo de reconocimiento a la mujer por 3 razones importantes. Número 1, sin el aporte generador de seres humanos con el que hasta la fecha contribuyen, este mundo estaría despoblado, solitario y triste. Número 2, la bella, hermosa y deseable presencia de su integración en el equilibrio familiar junto con su esposa y sus hijos hace posible que la base de la sociedad, o sea, la familia, aún continúe sobre esta tierra. Número 3, la alegría, el encanto, calor y belleza que le dan al ambiente donde ella vive hace posible que este mundo sea menos desagradable. A excepción, pues, por supuesto, por razones fortuitas o cosas de la vida, los hogares donde no hay una mujer. Pero mujeres del pueblo de Dios, llamadas por Dios para ser parte de su familia celestial, persistan en su empeño de apoyar a sus maridos, porque eso agrada al Señor y es parte de su responsabilidad en la obra que se hace para Él en este mundo.